Quiero agradecerles su presencia en la ponencia Aprendizaje y Servicio a través de la enseñanza del inglés como segundo idioma, una propuesta de implementación desde la Universidad Española hacia el tejido socioproductivo de Estados Unidos. Darles la bienvenida y espero que esta propuesta pues les sea útil para sus proyectos futuros de universidad. Bien, habría que justificar el proyecto en un primer estado, habría que justificarlo desde el rol que tiene la comunidad latina en Estados Unidos, la inmigración latina en Estados Unidos y posteriormente hablar qué es lo que aporta el proyecto de APIS en este caso. Bien, la justificación sería que la comunidad latina, el rol que tiene es muy importante en Estados Unidos. A pesar de ello, estas comunidades latinas siguen estando criminalizadas y sujetas a mano de obra barata, así como a violentas políticas de deportación. Por lo tanto, la inmigración latina en Estados Unidos sigue teniendo problemas de cohesión social, sigue teniendo problemas de integración social en ese país. El reto aquí sería aportar desde la Universidad Española un proyecto de aprendizaje-servicio que pudiera apoyar ese proceso de integración o pudiera ayudar en ese proceso de inclusión de la inmigración latina en la sociedad norteamericana. Como principios metodológicos del aprendizaje-servicio, habría que mencionar, por un lado, la participación activa del alumnado y los socios comunitarios en las distintas fases del proyecto, es decir, estamos hablando del alumnado de la Universidad de Almería y los socios comunitarios, que sería pues, la inmigración latina, que recibirían el servicio, el Consejo Hispano del Estado en cuestión de Estados Unidos y la Universidad de Estados Unidos. Por otro lado, también otro de los principios sería que estaría focalizado, el aprendizaje de servicio estaría focalizado en dar respuestas a las necesidades sentidas por la comunidad. Es decir, en este caso estamos hablando de dar respuestas a esas necesidades de inclusión social que pasarían a través de un aprendizaje del idioma, del inglés, puesto que normalmente los latinos que llegan allí no tienen bagaje lingüístico ni sociolingüístico, obviamente, y eso pues, también es un hándicap muy grande para ellos a la hora de poder integrarse en la sociedad americana, norteamericana en este caso. Por otro lado, también habría que establecer una serie de relaciones colaborativas entre universidades, otras instituciones sociales y educativas del entorno. Como he mencionado anteriormente, habría que establecer una serie de relaciones entre universidades españolas y estadounidenses y otros organismos como puede ser el Consejo de Hispanos del Estado. Y finalmente habría que buscar una vinculación entre los contenidos curriculares de la asignatura que se imparte del inglés como segunda lengua, en la Universidad de Almería, con el servicio a la comunidad específico, que sería el servicio que estamos dando hacia esa comunidad latina. Esa vinculación en un principio es un poquito compleja, puesto que tenemos que buscar los puntos específicos de la guía docente, de la asignatura y ver cómo se puede relacionar esa con las necesidades sociolingüísticas del alumnado de la comunidad latina a la que se le va a prestar el servicio. El proyecto estaría dentro del marco de la Universidad de Almería, sería la universidad que daría el servicio, que prestaría el servicio, y en un principio yo había planteado para este proyecto hacer una investigación cuantitativa y así comprobar cuál sería el grado de aceptación de la propuesta metodológica del aprendizaje y servicio en la asignatura, más concretamente, de lenguas extranjeras y su enseñanza y aprendizaje de inglés en el grado de educación primaria de la Universidad de Almería. Parto de dos hipótesis
Esas dos hipótesis son las que se van a verificar mediante una serie de preguntas, un cuestionario Likert de 15 preguntas, que lo voy a comentar posteriormente, y las dos hipótesis serían, por un lado, que el alumno ve la necesidad de implementar esa metodología de aprendizaje más activa y cree que le ayuda a desarrollar valores, actitudes y competencias sociales, además de todo ese bagaje lingüístico y de contenido propio de la asignatura del inglés como segunda lengua. Y por otro lado, habría una segunda hipótesis, que sería que el alumnado está más interesado en un aprendizaje clásico, memorístico, centrado en la adquisición del lenguaje, y por lo tanto ese proyecto de aprendizaje-servicio no tendría lugar, no tendría cabida. En cuanto a los objetivos de ese proyecto, hay que comentar que estarían totalmente relacionados o directamente relacionados con las competencias que están incluidas dentro de la guía docente de la asignatura Lengua extranjera y su enseñanza-aprendizaje del inglés. Como primer objetivo que tendríamos en las competencias o relacionado con las competencias sería el desarrollo de una innovación metodológica del inglés como segunda lengua aplicado a la realidad educativa actual de la educación superior. Por otro lado, la comprensión, la posesión y la aplicación de conocimientos, el compromiso ético, la capacidad de resolución de problemas y la habilidad para el lenguaje. En cuanto a la metodología, hay que decir que el estudio cuantitativo que se ha llevado a cabo, pues se ha llevado a cabo en varias clases de esa asignatura, tanto en grupos docentes como en grupos prácticos, y no se ha utilizado grupo control para este estudio. Puesto que no se ha comparado ni se ha contrastado, ni es simplemente una percepción, es simplemente ver cuál ha sido la percepción de las dos hipótesis que se ha planteado anteriormente. Se utiliza un muestreo final de 74 alumnos y ese muestreo es no probabilístico, es decir, que no se han cogido los alumnos al azar, sino que directamente se han colgado los cuestionarios en el Google Form de Google y los alumnos han ido contestándolo según han visto la posibilidad o la necesidad de hacerlo. La investigación ha sido de corte cuantitativo, es decir, no se ha utilizado ni una investigación mixta ni una investigación cualitativa, si bien es cierto que algunas dimensiones sociales que se derivan del estudio, pues sí se pueden abordar desde un punto de vista de etnografía educativa. El análisis de datos se ha hecho mediante el software SPSS Statistics y hay una serie de cuestiones éticas de la investigación, entre las que podemos destacar el hecho de que no se han recabado datos personales del alumnado, es totalmente voluntario el estudio, no se le ha obligado al alumnado a realizarlo y otra serie de cuestiones de tipo privacidad, como hemos comentado anteriormente, y el hecho de que hay que informar o se le ha informado a los alumnos cuáles han sido los objetivos, cuáles han sido las características y cuáles han sido los resultados de la investigación. En cuanto a los instrumentos, se ha utilizado un cuestionario Likert de 5 puntos que van desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Y esas 15 preguntas que se han realizado a los alumnos han sido de tipo o de tipología, han sido preguntas pedagógicas, han sido preguntas de percepciones personales sobre la metodología APIS, también se les ha hecho unas preguntas de corte lingüístico, sociolingüístico, de las destrezas orales, entre las que podríamos destacar, por ejemplo, una de las preguntas sería: ¿te apetecería aprender la lengua inglesa y a la vez impartirla a un alumnado con problemas sociales, integración, violencia de género? Otra pregunta estaría relacionada con los contenidos de literatura. Me encantaría aprender sobre la problemática de la integración de los latinos en Estados Unidos a través de la literatura chicana.
Otra pregunta sería la que se relacionaría directamente con estrategias de aprendizaje, por ejemplo, el uso de las técnicas de scanning y skimming en textos tanto orales como escritos se podrían mejorar más rápidamente si a su vez se le ayudara a otra persona con necesidades sociales a desarrollar esas mismas habilidades. Y otra de las preguntas finales sería, creo que ayudar a la integración, inclusión y prevención de violencia de género sería un factor de motivación extra en un contexto de enseñanza-aprendizaje del inglés como segunda lengua. En cuanto a los resultados de ese estudio, se concluye, bueno, yo utilizo la unidad de medida central y se concluye que efectivamente hay una parte muy importante del muestreo que se muestra favorable hacia el proyecto. En cuanto a la media, ahí vemos que según la media de respuestas se arroja un resultado de 3,6 de todas las cuestiones que se han respondido. Eso se sitúa en el lado de la puntuación favorable, que sería entre 3,5 o 4,5 de la escala Likert, de 5 preguntas. La moda, tendríamos 33 alumnos con una moda de 6, que sería o correspondería a totalmente de acuerdo, 36 alumnos que tienen una moda de 4, que sería, o que se correspondería con de acuerdo, 3 alumnos tienen una moda de 3, ni acuerdo ni en desacuerdo, 0 una moda de 2, en desacuerdo, y 2 tendrían una moda de 1. Con lo cual también volveríamos a ver que se colocan o se sitúan en la parte favorable del estudio. En cuanto a la mediana, 37 alumnos tienen una mediana de 3 en sus respuestas, 24 una mediana de 3,5, 6 tiene una mediana de 4, 6 tiene una mediana de 2,5 y 1 tiene una mediana de 2 finalmente. Bien, como consideraciones finales, habría que tener en cuenta que de los objetivos propuestos o de los objetivos que he ido esbozando en este proyecto, quedarían 2 que no estarían cumplidos en su totalidad, puesto que habría que buscar una segunda fase de este proyecto en el que tendría lugar el proyecto de aprendizaje y servicio. También habría que plantear la posibilidad de que este servicio pudiera ser destinado a la comunidad latina del estado de Florida, más concretamente la ciudad de Tampa. Eso habría que abordarlo directamente a través de una serie de convenios con el Consejo de Hispanos de la Universidad, de la ciudad de Tampa, así como la Universidad de Tampa, etcétera, y buscar sobre todo cuáles son esas necesidades sociales puntuales a las que habría que dar una solución. Por lo tanto, ese último proyecto habría que pensar qué asignaturas se imparten. En este caso, yo tendría más la idea de que habría que impartir el inglés. Es decir, que los mismos alumnos que están aprendiendo inglés son los que prestan ese servicio de enseñanza de inglés a su vez a esta inmigración latina. Habría que buscar qué actividades se realizan, puesto que tienen que ser unas actividades muy precisas. Hay que tener en cuenta que los alumnos no tienen un bagaje, por ejemplo, en literatura chicana, no desconocen muchos de los aspectos de la sociedad norteamericana y habría que prepararlos debidamente en esos aspectos primero y luego que ellos buscaran qué es lo que van a impartir o en qué puntos le van a ayudar a los alumnos a los que se les presta el servicio. Habría que buscar también las entidades, como hemos dicho anteriormente, esa colaboración entre las entidades. Habría que buscar una forma de difusión, de cómo difundir ese proyecto, qué temporalización tendría lugar o qué temporalización debería desarrollarse, qué presupuesto tenemos, desde qué presupuesto partimos y finalmente evaluar el proyecto para ver cuál ha sido el resultado final y si realmente hemos llegado a cumplir los objetivos que se han planteado en un principio. Pero ya les digo que esto sería ya finalmente en una segunda fase que habría que abordarla sí o sí.
Y finalmente, pues quiero agradecerles al Congreso de Identidades, Inclusión y Desigualdad por esta oportunidad que me han brindado, así como la Universidad de Almería, que me ha apoyado desde el profesor Domingo Mayor Paredes en este proyecto. Y agradecerles a ustedes, lógicamente, pues su presencia en esta ponencia. Me despido y espero que haya sido de su utilidad.